Ya estamos de regreso aquí desde Mérida y la senadora Verónica Camino Farjat, que me reciba la llamada, senadora del Partido Verde Ecologista de México. Senadora, muy buenos días. Buenos días a todos aquí tus escuchas de la revista. Un gusto platicar contigo nuevamente, Rodrigo. Gracias, Verónica. Oye, senadora, cuéntanos un poco del caso de la ley de amnistía que aprobó el Senado la semana pasada. Bueno, como comprenderás, ha sido un tema que ha levantado Polémico. polémica. Claro, no únicamente. Y la polémica no ha sido levantado por lo que realmente se trata, no es por el tema de la amnistía. El tema de la polémica ha sido porque se quiso que se discutieran otros asuntos al mismo momento en el que se discutía, en el que se discutiría esta ley de amnistía. Como tú recordarás, y muchos de quienes nos escuchan, esto viene ya desde hace un tiempo trabajándose esta iniciativa, ¿ok? ¿Por qué se adelanta? Se adelanta porque tenemos, bueno, o se ha comentado abiertamente que hay en 4 o 5 cárceles de México un riesgo muy grande de un contagio masivo. Y eso pues causaría, si bien un perjuicio no solamente al sistema de salud de los estados donde se encuentran estas cárceles, sino que también afectarían los sistemas de salud de otros estados porque tendrías que mover gente de un lado a otro. Y por otra parte, pues digo, estabas violando su derecho a la salud, porque no tendrías cobertura para todos. Entonces, en ese sentido, es que nosotros, al menos yo por mi parte, pues dije, si hay que sesionar, yo con mucho gusto ahí estoy. Sí, en un momento determinado me hubiera gustado que pudiéramos tocar otros puntos, pero únicamente hubiera sido tocarlos. ¿Por qué? Porque tampoco se trata, para la parte económica, de rescate de la economía, no se trata de crear nuevas leyes. No es un tema la creación de leyes. El Ejecutivo tiene facultades para poder trabajar todo en un plan macro para el rescate de la economía. Si bien ha faltado que puntualice sobre ciertos grupos empresariales o ciertos tipos de empresa, cómo les va a ayudar, bueno, eso ya será tema del Ejecutivo. En este caso, digo, con la parte de amnistía, bueno, ¿qué no es? ¿Qué es lo que no es la ley de amnistía? Y sí lo tengo que decir claramente. No es una ley hecha para liberar criminales peligrosos, ¿sí? O sea, estamos hablando de personas en extrema vulnerabilidad que estén cumpliendo una pena privativa de libertad desproporcionada con pues, lo que se le debe a la sociedad. Es decir, delitos sin uso de violencia. Tampoco es una ley que libere narcotraficantes. No está hecha para liberar narcotraficantes, está hecha para liberar a personas con problemas que tengan situaciones de consumo o de posesión. Por ejemplo, te pongo un caso, personas de las comunidades marginadas que fueron obligadas por el narco a sembrar, a cultivar y a llevar. Esas son las personas objetivo de esto. Tampoco esta ley de amnistía no libera a personas que hayan puesto en peligro o violentado la integridad física de otras personas. Es decir, a un homicida no es objeto de esta ley, ni un violador, mucho menos. Claro que no. Y yo te voy a comentar también que no es en automático. O sea, no es que... ¿Cómo funcionaría? Así es lo que iba a preguntar. Exactamente. ¿Lo tiene que pedir él? Exactamente. Esta persona tiene que pedir que se haga el mecanismo, o sea, que se lleve a cabo este procedimiento a través de su representante legal y entonces empieza el proceso. ¿Okay? Y además, esta ley de amnistía no extingue la responsabilidad civil, es decir, el resarcimiento o la reparación del daño hacia la víctima. Te voy a poner un ejemplo claro. No sé si recordarás una nota que salió de una señora en Tizimín que en su desesperación entró a una tienda y robó alimentos para su familia. Bueno, quiero decirte que parte de mi equipo jurídico con otros abogados estuvieron trabajando en ese caso. ¿Qué es lo que le estaban pidiendo a la señora para resarcir el daño? Imagínate, estaban pidiéndole que devuelva 10 veces lo que ella había tomado. Eso no había manera, si no tenía para comer, menos para devolver lo que sea. Exactamente, entonces estás hablando de una pena desproporcionada, ¿ok? Estás hablando de algo desproporcionado. Luego entonces ella sería objeto de esta ley de amnistía en estos momentos.
¿okay? Okay. Fue un delito sin violencia, es un delito simple y no conlleva el daño a otras personas. Ok, y una pregunta, es que se decía mucho lo de las drogas, ¿no? Lo que están diciendo es el que sembró de alguna manera, obligado por el narco, es quien tiene derecho a salir. No el narcotraficante, o digamos el que vendió. Exactamente, ni el narcotraficante ni el narcomenudista. Claro. Que esos dos no tienen derecho. Eso es muy importante. ¿Cómo quedó la votación, senadora? Mira, lo importante, bueno, salió por mayoría de los presentes, sí. ¿ok? Sí se cumplió con la mayoría, hubieron abstenciones. Quiero decirte que también, pues lo tengo que decir, hay temas de redacción en la ley que deben de cambiarse. ¿Por qué no se cambiaron en la sesión? Porque hubiera tenido que regresar a la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Nosotros fungimos esta vez como Cámara Revisora, entonces hubiera tenido que regresar a la Cámara de Diputados para luego volver a sesionar, luego nos la pasan a nosotros y entonces se va al Ejecutivo. Por eso estos detalles de redacción se dejan, pero a la brevedad que empecemos a estar ya ordinariamente tienen que resarcirse, ¿no? Y te digo, estamos hablando de más o menos son de 600 a 1000 personas que también van a acceder a la preliberación. Okay. Esto igual es importante. La preliberación se va a dar cuando tú cumplas el 70% de tu condena, seas ya adulto mayor, y no es que sea una preliberación de ya salí y nos vemos, no, sino que te vas a ir a tu casa a terminar tu condena. Es decir, vas a hacer prisión domiciliaria. Claro, prisión domiciliaria. Exactamente. Ahora, ¿qué estaban diciendo los otros grupos parlamentarios, quienes no querían tocar solo el tema de amnistía? Decían que, bueno, si el presidente tiene mecanismos ejecutivos para hacer la liberación anticipada o para ejercer para ejercer el indulto. Yo quiero decirte, para mí es muy peligroso que un presidente de la República esté utilizando el indulto para con todas las personas. Por eso era necesario entrar a la aprobación de la ley de amnistía. Imagínate tú, y te voy a hablar del último ejemplo que yo tengo de un indulto en Yucatán, por el gobernador Patricio Patrón Laviada. Indultó a una persona que estaba cumpliendo una sentencia, no cumplía con ninguno de los requisitos de liberación. Sabemos que fue, según el juicio, fue el autor de un feminicidio. Si se hubiera dado ahorita sería catalogado como feminicidio. Entonces, ese es el ejemplo del por qué el presidente no debe indultar. Porque lo hubieran tomado como algo personal, como yo sí tomo personal el hecho de que este exgobernador de Yucatán haya indultado a esta persona sin qué ni para qué el último día de su mandato. Entonces, ese es un ejemplo del por qué la ley de amnistía tenía que salir. Tiene que ser una ley general, una ley para todos y una ley sobre todo, mi apreciado Rodrigo, que respete los derechos humanos, porque también parte de una petición hecha por el Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Pues te agradezco mucho, senadora. ¿Algo quieres comentar antes de irnos? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Esta aprobación de esta ley de amnistía ha sido motivo, ¿no?, de muchos señalamientos de personajes incógnitos, es decir, de gente que no sé quiénes son, atrás de páginas en todo Facebook. Me apena mucho que tengan que recurrir a ese tipo de situaciones para denostar mi trabajo, y cuando que pues solo está apegado a cumplimientos de marcos de derecho y sobre todo a dar fe o a dar claridad a que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, y que tampoco hay derechos de primera y derechos de segunda en este país. Le agradezco mucho a la senadora Verónica Camino Farjat que nos haya tomado la llamada, nos haya clarificado el tema precisamente de la amnistía, la ley de amnistía que aprobaron en el Senado la semana pasada. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a un corte, volvemos.